Muy buenos días a todos los seguidores, a nuestros ciudadanos que están pendientes de Cali Escribe en su programa especial hoy, avanzado sobre las 8, la hora de las 7, para la defensa del patrimonio urbano de la ciudad de Cali, el patrimonio urbanístico, el patrimonio histórico. Estamos con el grupo Chía en defensa de ese patrimonio, un colectivo ciudadano muy importante que Cali Escribe acoge con vigor, como lo ha acogido la Sociedad de Mejoras Públicas a través de su presidenta, doctora Rosa Villegas de Gómez. Rosita, cuéntenos qué la emociona a usted para trabajar con el colectivo Chiva en el proceso de defensa del patrimonio de la ciudad de Cali. Muy buenos días. Buenos días, Ramiro. Que me emociona encontrar gente tan absolutamente comprometida en la ciudad que he venido conociendo a partir de las reuniones y de la convocatoria que desde la Sociedad de Mejoras Públicas hicimos. La verdad, pensando en los problemas de patrimonio, porque creo que en la historia de la ciudad nunca antes habíamos tenido un problema tan supremamente grave en cuanto a la pérdida de patrimonio. Es decir, este patrimonio, donde sobre todo el patrimonio, bueno, en temas de cultura también, pero el patrimonio representaban edificios que, dice uno, vale la pena conservar. Es un gran interrogante sobre dónde está el papel o de los funcionarios públicos o de la ciudadanía. Durante muchos años yo creo que se ha perdido bastante tiempo al respecto. Entonces, en relación con este problema, decidimos en algún momento convocar a las juntas de acción comunal de los barrios cercanos a la ciudad, al centro de la ciudad. ¿Por qué razón? Pues porque estas personas sí conocen realmente cuáles son los problemas. Si yo vivo cerca de un edificio que es emblemático, pues no quiero, y soy consciente del problema como tal, no quiero que como se pierda. Quisiera que se conservara para siempre. Y en ese sentido fue cuando dijimos, bueno, hagamos la convocatoria, y hemos tenido una excelente respuesta de parte de las juntas de acción comunal de San Cayetano, La Merced, el Peñón, Barrio El Peñón y San Antonio, básicamente. Muchas gracias. Bueno, ahora entramos a conocer un poco más un grupo colectivo que nace de una crisis de gobernabilidad y gobernanza en el tema de la ciudad de Cali. El tema es la defensa del patrimonio histórico, patrimonio urbano y arquitectónico. Arquitecta, colectivo Chía, objetivos y demás, y previa presentación suya como arquitecta y candidata a doctora en Uruguay. Muchísimas gracias, Ramiro. Bueno, soy arquitecto urbanista, soy Claudia Rincón, y he estado apoyando al colectivo, tratando de identificar un poquito qué es lo que estamos viviendo en la ciudad. Nosotros estamos con una situación de abandono de nuestros edificios, una necesidad de poder recuperar no solamente edificaciones, sino recuperar nuestra identidad en Cali. Sentimos que hay algo importante, y es que el grupo Chía, cuyo acrónimo es Centro Histórico, refleja la palabra centro, o la frase Centro Histórico Adelante, representa para nosotros luz, porque en el lenguaje chicha, Chía significa luz. Entonces queremos traer luz sobre el patrimonio, que busquemos entre todos invitar a la gente a que juntos construyamos la protección del patrimonio y que nos comprometamos en la protección del patrimonio. Diego Carrejo, arquitecto muy conocido en la ciudad de Cali, nos amplía el colectivo Chía inicialmente. Gracias, Ramiro. Sí, efectivamente, bueno, soy arquitecto urbanista. En los últimos años he estado trabajando alrededor de los temas del patrimonio tanto natural como cultural, desde la docencia, en la investigación, en muchos flancos. Y coordino un grupo de vigías que se llama Tutores del Paisaje Cultural de Santiago de Cali, y desde allí surgió con la pandemia el Observatorio Ciudadano del Patrimonio de Cali.
En ese sentido, participamos de este colectivo a nombre de estos dos agrupaciones o colectivos. Bueno, muy claro. Y no podría faltar en este equipo multidisciplinario, pues, quien pueda fortalecer el cumplimiento de los sueños, ideales, objetivos y metas del colectivo Chía por la defensa del patrimonio, como es el abogado. Cuéntanos. Buenos días, mi nombre es Julián Bonilla, soy abogado especialista en Derecho Urbano. Estoy terminando una maestría en Derecho Administrativo de la Universidad Externa de Colombia y digamos que esta preocupación arranca por algo del corazón. Yo soy egresado del Colegio Santa Librada, que este año cumple 200 años, y durante 7 años he hecho parte de la Asociación de Egresados del colegio y hemos estado trabajando en la búsqueda de recuperar el colegio. El año pasado iniciamos una acción popular para salvar el colegio y hemos ido logrando poco a poco que se reconozca la importancia del Colegio Santa Librada, recuperar esa conciencia histórica y del valor patrimonial que tiene nuestra ciudad. Hemos participado también en la Sagrada Familia y por supuesto estamos aquí para hacer esa conciencia jurídica y aportar del derecho al centro histórico adelante. Bueno, Rosita Villegas, cuéntenos como Sociedad de Mejoras Públicas y usted diría admiradora, seguidora de los esfuerzos de Chía, ¿qué es lo más emblemático que usted encuentra en lo que ha sido el colapso, el derrumbe del patrimonio histórico, urbano, arquitectónico en la ciudad de Cali? Pues yo no podría, me parece difícil decir cuál es la situación más dramática, porque si vamos al caso de la Sagrada Familia, pues comenzamos una tarea, sobre todo en función de la legislación y de la normativa y de lo aprobado con la Sagrada Familia, pero por la inminencia del cierre del proceso, digamos, lo que se suponía que cierre el proceso. Ahora entendemos que cuando se trata de un bien de interés cultural no hay caducidad de ninguna naturaleza. Pero, por ejemplo, si miramos el caso de la ermita, miramos también el de la iglesia en la Inmaculada, que es absolutamente lamentable. Recordemos la iglesia en la Inmaculada, queda ahí al lado del convento de San Franciscano. Sí, pertenece precisamente al complejo de San Joaquín, que es de los padres franciscanos, y se supone que por ser un bien de propiedad privada el Estado no debe intervenir, pero es que una de las preguntas nuestras, hay algo que tiene que poderse hacer y necesariamente el control debe hacerlo quien, no necesariamente la ciudadanía, aun cuando también debería hacerlo, sino de los funcionarios públicos que son idóneos y precisamente están para eso. ¿Dónde está el control sobre estos bienes que son patrimonio cultural? O sea que no sé si hay un vacío, pues los abogados podrán saberlo, si hay un vacío de orden legal, pero desde mi concepción creo que hay una falta de intervención de los funcionarios públicos en relación con lo que sucede allí con la Inmaculada. Pero es que tenemos el tema del edificio Coltabaco, que aparentemente está en muy buenas condiciones, pero lo que entiendo no ha entrado al edificio, lo han tumbado por dentro, incluso hasta la terraza. Los techos son una tercera fachada y son intocables y está en este momento sin techo. Entonces, ¿dónde está el control debido? Incluso, ¿quién es el que ha intervenido del edificio de Coltabaco? Pues desde la municipalidad, porque esto va para el IPC. Arquitecta, ¿qué nos amplía de lo que es la demolición del centro histórico de Cali? Pues es muy triste porque tenemos una ciudad desfigurada, tenemos una pérdida de oportunidad de reconocernos como caleños, de reconocer la historia de Cali, de reconocer de dónde venimos y también desde allí construir para dónde vamos. Para mí es increíble, yo soy la primera generación de caleños en mi familia viene de otras partes y hay unos edificios que representaban una época gloriosa de Cali que están desapareciendo, edificios a través de los cuales uno podía contar la pujanza. ¿Cuáles como para que...? Edificios que están siendo intervenidos de acuerdo a lo que dice nuestra ley de cultura. Hay bienes de interés cultural tipo 1 que están siendo tocados, demoliendo parte de estos edificios.
Entonces encontramos el caso de Coltabaco, que tiene demoliciones a su interior, encontramos también el caso de Sagrada Familia, que también tiene demoliciones. Tuvimos casos ya escandalosos como fue el edificio Aristi, tenemos otros edificios abandonados, tenemos casas que están desapareciendo, solamente quedan fachadas aquí en el centro histórico, en el barrio La Merced. Tenemos el barrio San Antonio y San Cayetano, en donde está transformándose totalmente para darle solamente paso al comercio y no están cuidando la vida de los residentes. Inclusive lo que estamos viendo en el Boulevard del Río. El Boulevard del Río también es un punto importante nuestro de valor patrimonial, pero es para todos y debemos respetar los derechos que tienen todos sobre el patrimonio. Diego. Sí, en ese sentido yo quisiera ejemplarizar o dar un ejemplo para también los oyentes. Cuando hablamos de bienes de interés cultural de nivel 1, bueno, hay 3 niveles, 4 creados por el Ministerio de Cultura. El 1 es el más restrictivo, aplicado a los bienes, digamos, más rutilantes, ¿no? los más emblemáticos. El nivel 2 habla de una protección tipológica. El 1 se llama conservación integral, el 2 conservación tipológica, el 3 es conservación contextual y 4 aquellos que no tienen ningún valor patrimonial pero que hacen parte, digamos, de un contexto o de un sector urbano protegido. Sector urbano protegido, estamos hablando del centro histórico, estamos hablando del sector constituido por los barrios San Antonio y San Cayetano. Hay un tercer sector protegido en Cali, compuesto por unas manzanas del barrio San Bosco y algunas del barrio La Merced, Santa Rosa. Y un ejemplo de un mal manejo, de un pésimo manejo a un bien de interés cultural lo tenemos en lo que fueron las bodegas o los talleres de Chipichape. Era un complejo que estaba pues totalmente conservado, mantenido allí, en su función de ser talleres para las locomotoras y todo lo que tenía que ver con el tren pues del Pacífico, el ferrocarril del Pacífico, pero en el desmonte de todo lo que fueron los ferrocarriles deciden venderlo y se le da entonces el uso comercial, pero si uno va hoy no tiene ninguna lectura de cuál era el uso inicial del edificio. No hay ninguna... Nadie puede identificar qué fue lo que existió ahí. Exactamente. Nadie puede tener esa mirada de qué ocurrió. En su momento se dijo que debían conservar algunos elementos como especie de museo, un poco la historia, para contarle pues a quien visitara o quisiera enterarse de qué había sucedido allí, que fue además por muchos años y fue muy importante para todo el suroccidente, ¿no? En sus talleres. Pero en esa intervención desafortunada se borró totalmente esa imagen. Uno no tiene la lectura de que allí hubiera sido talleres ni nada relacionado con el ferrocarril, salvo la locomotora que está afuera, es lo único. Pero cada vez se interviene más y cada vez se desdibuja más, al punto que en una revisión de lo que fue los temas de patrimonio, la entidad que fue Univalle, que hizo esa revisión y esa propuesta de revisión, pues sacó a Chipichape de la lista de patrimonio. Es decir, perdimos un patrimonio del tamaño... Me perdí, ¿en qué momento se sacó Chipichape? Nosotros arrancamos a proteger patrimonio desde el año 93 con el Estatuto de Usos del Suelo. Luego viene el Plan de Ordenamiento Territorial del 2000 y allí había que hacer alguna revisión y lo contratan con Univalle y se adopta el Plan Especial de Manejo, que es el Plan Especial de Protección, así se llamó, el Acuerdo 0232 del 2007. Con ese acuerdo se saca al Chipichape porque ya no tenía los valores. Es decir, se termina premiando al violador, es como lo digo yo. Porque hoy en día el violador termina siendo víctima, ¿no? Y se pone en el lugar de víctima. Abogado. Bueno, yo creo que hay un tema respecto al patrimonio y no vivíamos, yo creo que como sociedad, una crisis tan fuerte como la que nace con las guerras, pues que parte de la protección del patrimonio cultural de la humanidad
o de los pueblos inicia por el respeto en tiempos de guerra, para que en tiempos de guerra no se destruya el patrimonio y esa memoria histórica. De ahí viene un desarrollo. La primera ley que yo recuerdo es un acuerdo del 36 que ratifica una convención que hubo en Uruguay. Lo sé porque estudiando Santa Librada me doy cuenta que hace parte del patrimonio cultural de la nación todos los bienes que hagan parte del periodo de la República, entre otros. Y creo que Cali ha tenido ciertos momentos de, no sé si de esquizofrenia o cómo llamar eso, donde se destruyó el Hotel Alférez Real, donde se destruyó la primera sede de Santa Librada. Santa Librada tiene dos patrimonios: el material, que es lo que quedó de las ruinas del primer colegio, que operó en el antiguo convento de San Agustín, desalojado y expropiado en su momento, o confiscado mejor, por el general Santander, para crear ahí el primer colegio público de la ciudad. Y ese colegio se destruyó, esa primera sede, hace 100 años más o menos, que es lo que tiene casi que esta sede, le faltan como 20 años para cumplir los 100 años, y se destruyó ese convento de San Agustín, donde estaba la historia de los libradunos que ponían la sangre para combatir esas guerras, esas guerras internas de la sociedad colombiana. Y desgraciadamente han venido sucediendo, digamos que a lo largo de los años, cosas como esta. Ahora vivimos de pronto una crisis un poco más acelerada, donde el Hotel Aristi participa, digamos, de esa situación enfermiza de nuestra sociedad, donde efectivamente lo que refleja una pérdida de identidad. Digamos que perder el patrimonio es perder nuestra historia y por ende perder la identidad como pueblo. Viene la demolición de las losas de entrepiso y otros elementos de Coltabaco, viene la intervención grotesca de la Sagrada Familia, viene de hace muchos años el abandono del Colegio Santa Librada, que tiene hoy 2 bloques amenazando ruina, y así podríamos seguir aquí. Yo creo que tomarnos todo este programa solamente para describir la destrucción de nuestra identidad. Yo quisiera agregar, Julián, si me permites, a ese antiguo claustro de San Agustín, que además era una belleza y era una iglesia, pues no la conocía, he visto las fotos, de las pocas que había, incluso entiendo que en adobe, y toda una construcción muy mozárabe, muy morisca. Y no solamente nace allí Santa Librada, sino que luego nace la Universidad del Valle en ese claustro. Es allí donde se inicia la Universidad del Valle y muchos años funciona allí, ¿no? Hasta que ya luego se pasa a San Fernando. Toda esa edificación se demuele para dar paso a hoy un horrendo parqueadero verde de varios pisos en la calle 13 con carrera cuarta. No se justifica. Si uno mira qué era mejor, lo que había o lo que hay hoy, es indudable que era mejor lo que había. El antiguo Santa Librada. Correcto. Qué dolor tan grande, sí. Eso se hizo, yo le digo el año en que se hizo. ¿En qué se tumbó? 1981 se tumbó. Lo hizo la Gobernación del Valle porque era la propietaria del inmueble. ¿Y lo hace para qué? Para venderlo. Para venderlo, porque finalmente el parqueadero que hay hoy es para un negocio súper malo para todo el mundo. Yo quisiera aportar algo sobre eso, si me permite, Ramiro. Claro. Es que aquí hay 2 caras de la moneda. Una cara es un Estado que está imponiendo unas normas o nos presenta unas normas para la protección del patrimonio, pero que por el otro lado realmente abandona a la hora de ayudar en esa protección. ¿Por qué abandona? Porque suceden cosas como las que usted dice. Siendo propietario del patrimonio, no le importa, y lo vende, lo deja y lo destruye. Digamos que eso es pasado antes de una cantidad de normas que tenemos y que ahora nos ayudan a cobijar diferente. Pero tenemos ahorita el mismo tema Coltabaco, lo tiene el municipio, y entra a demoler varios de sus muros, a dejar solamente en algunas partes parte de su estructura y dejar su fachada, pero empieza a hacer una transformación que no nos permite ya leer la tipología que tenía el edificio, los valores y para qué fue construido. Ni siquiera se esmeran por dejar una plaquita. Entonces es muy difícil cuando el mismo Estado es, como dice Diego, el violador y no está ayudando a generar
a darnos más fuerza en la protección de nuestros edificios, ni hace la gestión. Bueno, yo le voy a dar un aporte a todos ustedes que es muy importante, sobre todo para el doctorado en la defensa del patrimonio que estamos adelantando. Por esas cosas del destino fui a Ucrania 2 veces antes de la guerra, a Kiev, y la primera vez que fui 2012 y la segunda 2013. Aquí tengo fotos. Yo no he podido, porque por esta situación de la dirigencia deportiva nos toca estar por todo el mundo y por todos los continentes todos los años. Es el volumen de información de lo que es el patrimonio histórico arquitectónico de las grandes ciudades del mundo, que son las que son capaces de hacer todos estos proyectos deportivos tan grandes, pues obviamente le permiten a uno admirar esa oferta de zonas verdes, esa oferta de tanta edificación con tantísimo valor patrimonial. Entonces, cuando llegué a Kiev, encontré una ciudad que yo nunca había visto. Yo había ido unas 10 veces a París, unas 15 veces a Madrid en ese entonces, y así sucesivamente, pero yo nunca había visto una ciudad de tanta calidad histórica, urbana, arquitectónica, patrimonialmente histórica, con una profundidad enorme. Y hoy gran parte de esas edificaciones las ha tumbado Rusia en la guerra, y lo que vale la pena a ustedes como colectivo, vale la pena que hagan, porque como está de moda, porque la guerra está en todo su furor, hagan esa valoración de qué fue lo que hasta la fecha se ha perdido en Kiev, que para mí, reitero, es la mejor ciudad. Y paradójicamente, en el estadio donde se hizo el campeonato mundial de atletismo sub-18, donde me entregaron a mí la bandera para hacerlo en el 2015, a mí me la entregan en el 2013, en el 2015 la hacemos en Cali, ese mundial sub-18, atletismo, repito. Ese estadio los rusos lo bombardean, pero lo bombardean cuando se apoderaron de Donetsk, que eso es al sur de Ucrania, al frente digamos, al otro lado de Turquía, para ubicarnos geográficamente en el mapa, porque teniendo en cuenta el tamaño de Rusia tan grande. Y entonces había una estatua de un amigo mío que fue el único que hizo, que en la historia de la vida del deporte ha hecho 36 récords olímpicos 36 récords mundiales bajo techo y 37 al aire libre. Colombia, 0 mundiales. Y una persona de Ucrania se llama Sergei Bubka, es mi amigo y vive en Mónaco. Entonces, todo ese patrimonio del estadio alrededor de Donetsk, en el centro de Donetsk, se perdió. Entonces, lo que ustedes han arrancado en la ciudad de Cali, oportunísimo, tiene todo nuestro respaldo, y al final les voy a hacer un aporte con mucho agrado, que les va a gustar muchísimo, porque vamos a dinamizar la defensa del patrimonio en Cali, y va para el segmento final de este excelente programa. Doctora Rosita, usted sigue en la palabra. No, pues yo estaba aquí escuchándolos, pues todos son personas, como se dan cuenta, muy profesionales, cada quien en su campo, y me parece importante recordar el tema de la memoria. Claudia se ha acercado bastante a esto, pues en lo que ha expresado, pero yo creo que si nosotros no conservamos el patrimonio arquitectónico, estamos perdiendo la memoria de la ciudad. Y la memoria de la ciudad es el lugar donde vivimos, los espacios donde hablamos, donde jugamos, donde discutimos, donde vivimos, el lugar de nuestros antepasados, o el lugar de los antepasados de aquellos que fueron los fundadores de todo lo que existe en esta región. Entonces, es absolutamente trascendental como tratar de incidir en la conciencia de todos los ciudadanos.
Si nosotros no tenemos memoria, olvidémonos entonces del lugar donde vivimos. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Creo que si nosotros hiciéramos una encuesta, muy probablemente la mayoría de la gente no tiene ni idea de los lugares que hemos mencionado. Pero eso es solamente en relación con la parte arquitectónica. Y no hemos adentrado al tema de la cultura. Es que la cultura es precisamente todo esto que vivimos, todo esto que hemos producido, todo lo que logramos hacer en el tiempo y lo que encontramos actualmente. La cultura no se hace per se, la cultura se hace en la medida en que cada ciudadano, cada habitante de esta ciudad hace algo por ella. Ahora, por ejemplo, estoy absolutamente preocupada por lo que está pasando en términos de la diversión. Y la diversión también es patrimonio. Se supone que la diversión en Cali se volvió salsa y la diversión va en función del alcohol y de muchos asuntos más vinculados a un tema absolutamente delicado. Y la salsa se está tomando las calles de la ciudad, como si el ruido generado y todos los problemas generados adicionalmente, porque es en los espacios públicos, no tuvieran nada que ver con un control. De que todo necesita control, todas las actividades humanas necesitan control. Rosita, iniciamos este segmento final por el tiempo. Tengo entendido en las conversaciones que hemos tenido que el Colegio de la Sagrada Familia hace parte de un epicentro de discusión en la ciudad de Cali y de defensa por parte de la Sociedad de Mejoras Públicas. ¿Qué proyecta usted frente a Sagrada Familia? No, yo creo que es un tema del colectivo, no es solamente la Sociedad de Mejoras Públicas, sino el colectivo. Pero usted como defensora de la ciudad, ¿qué cree que debe pasar en la Sagrada Familia en el corto plazo? Que se cumpla lo aprobado en la licencia, eso es lo que estamos solicitando. Es un asunto de normatividad y de aceptación de las normas. O sea que no podemos, yo creo que es bastante habitual en la ciudad que se hacen unos determinados contratos, se solicitan unas licencias y en la medida en que cada quien piensa que puede saltársela, entonces en el camino se arreglan las cargas. Eso es muy grave. Arquitecta Claudia, ¿usted qué le gustaría tener en su mente como su gran batalla en defensa del patrimonio? Que se gestione correctamente. Y en la gestión correcta está que tener claro que hay unas normas, enseñar esas normas, ayudar a que la gente se apropie a esas normas, capacitar inclusive, porque vemos que hay mucha ignorancia sobre el patrimonio, y que haya un gobierno comprometido en la defensa de lo que aún nos queda. Hemos perdido muchísimas cosas, pero vamos entonces por lo que nos queda, porque se hagan bien las cosas. Es que el marco legal no existe porque no se quiera permitir la intervención del patrimonio, es porque debe hacerse de una manera para guardar lo que el edificio contiene. Lo que sí nos gustaría, un ejemplo emblemático que a ti te gustaría colocar como tu esfuerzo adicional en la defensa de la ciudad. Es Chía. El colectivo sí. El colectivo es un esfuerzo. Es correcto. El colectivo es un esfuerzo al que invitamos que nos ayuden a promover en los colegios, en las universidades. Necesitamos pedagogía. Diego, usted hoy me ha enseñado mucho. Yo lo invito al tema Chipichape. El tema Chipichape, esa bandera hay que recuperarla. ¿Acepta el reto? Sí, ¿a qué te refieres con recuperarla? No, pues que lo que inicialmente se mandó, que esta gente hoy en ese proceso de ventas, las ventas por metro cuadrado en Chipichape son las más altas de la ciudad. Entonces que el modelo comercial respetable y respetado pues permita en esa bonanza económica que vuelvan a recuperar algo de lo que fue Chipichape en las decisiones iniciales. Eso es. Creo yo te estás refiriendo entonces a la responsabilidad social. Correcto, que debería tener el centro comercial y devolverle o retribuirle algo a la ciudad. No, por eso, y además en lo que fue aprobado inicialmente, que tú aunque yo lo viví, yo quiero decirles que estuve en los 5 actos de inauguración
del centro comercial Chipichape, el primero, obviamente sin demoler nada. El primero estuvo Ernesto Samper Pizano como ministro de Desarrollo Económico, porque finalmente Chipichape quedó de propiedad del Fondo de Desarrollo Territorial, y ante las situaciones económicas lo pusieron a cargo del patrimonio del Banco Central Hipotecario. Entonces todo ese desarrollo queda todo público. Entonces en las primeras aprobaciones cómo se defendía algo del patrimonio. Ahora los muchachos no saben qué es Viva Chipichape y Jumbo, nada. Cuando yo era niño y joven, bailábamos en las calles de Cali, en la feria de Cali, con Viva Chipichape y Jumbo. Eso era Viva Cali, Chipichape y Jumbo, eso era una locura. Entonces, ¿aceptas el reto? Sí, claro, y te estás refiriendo también a algo que hemos perdido en la ciudad, en la memoria, y mencionaban ustedes la memoria, que es parte fundamental de la identidad, las verbenas populares de los barrios. Por supuesto, hemos perdido esa lo memoria. dijo Rosita con brillantez como lo de ella, patrimonio cultural. Y otro elemento, te recuerdo, Ramiro, que tú también has dado la pelea, como la di yo, desafortunadamente sin mayores efectos, con lo que sucede con la Plaza de Toros de Cali y cómo fue vendido de una manera inexplicable esos parqueaderos que tenían una destinación única y específica, cuando el Consejo público lo entregó para que fueran solo parqueaderos o zonas verdes. Y la escritura lo decía, y el acuerdo municipal también, que en el caso de cambiar de uso debía revertir al municipio. Y sin embargo hoy tenemos semejante esperpento de mole que está haciendo esta tienda internacional, y que nos quitó totalmente la visual de norte a sur, yendo por la Quinta sobre la Plaza de Toros, Lo más bello, que yo se lo aprendí a conocer a Pacho Villaquirán Sarastro, que fue uno de los diseñadores estructurales del cono de Cañamél, y haberlo perdido para la ciudad, eso es imperdonable. He sacado fotos en Cali Escribe sobre lo que tú dices, de esa visual norte-sur, y es que se perdió totalmente. Correcto, y lo primero que uno se encuentra es una pared de 5 pisos. Horroroso. Sigue la lucha por el trabajo. Entonces usted quedó con dos, Chipichape y Plaza de Toros. Bueno, abogado, su meta. Bueno, yo creo que es contribuir en este momento histórico a que no solamente, digamos, ya tenemos mucho desarrollo normativo, lo hemos expresado aquí, lo han expresado mis compañeros y compañeras aquí en esta mañana, y creo que es empezar a hacer que se hagan efectivos esos instrumentos y todas esas apuestas que quedan en los planes de ordenamiento territorial, que lamentablemente no se están desarrollando. Fíjese, este año se cumplen 100 años de una de las primeras apuestas normativas de las ciudades, que fue el Plano Cali Futuro. El Cali fue la primera en adoptar ese acuerdo. Efectivamente no se desarrolla ese plano. Tenemos el primer cuerpo normativo como en 1935, y hemos venido viviendo reiteradamente esto los últimos 100 años. Salen unas normas pero no se cumplen, se obedece pero no se cumple, decía Sebastián de Belalcázar. Interesante. Y esa maldición está en nuestra ciudad repetidamente viviéndose. Creo yo que hay que reivindicar nuestra historia. Lo hemos hecho con Santa Librada, recogimos 5.200 firmas para coadyuvar esa acción popular, y el compromiso es seguir haciendo parte del frente jurídico que requiere esta situación de la ciudad, defendiendo obviamente los derechos e intereses colectivos para el beneficio de nuestra ciudad. Bueno, entonces, Rosita, por dignidad y gobierno, como gran coordinadora de este equipo a la cual yo me sumo, le voy a dar el primer aporte. Chía, y no sé de qué manera la Sociedad de Mejoras Públicas o Rosita Villegas, aquí en Cali Escribe le va a entregar a los 3
candidatos que vayan más adelante. Son 3 los que ya la alcaldía de Cali queda en una de esas 3 personas. Le va a entregar un documento sencillo de máximo 3 páginas, pienso yo. Si no, no lo leen. ¿Qué es Chía y qué es lo que debemos defender nosotros y ellos? Entonces, aquí han venido y vendrán. Entonces, con cada visita de ellos, yo les informo para que ustedes les entreguen oficialmente a ellos, sin exposición y sin nada, porque no hay tiempo, sino que se les pide la cita para hacer la exposición, pero simplemente la entrega y una cita. ¿De acuerdo? Sí, nosotros incluso habíamos hablado de invitarlos, solamente que como eran tantos, pues esperar un poquitico que se depurara la lista para luego convocarlos como grupo a ver, pues porque es que esto es de un interés fundamental para alguien que tenga que ver con el municipio, por con el distrito. Institucionalidad y tradición, por supuesto, si la Sociedad de Mejoras Públicas lo quiere hacer, me parece importante, pero como ustedes tienen tantísimos temas allá, que los cerros, que el plan centro global y demás, entonces si lo quiera con mucho gusto, si no lo hacemos aquí, usted decide, ¿vale? No, yo creo que podemos hacer las 2 cosas, porque es que Las 2 no cosas, listo. hay nada en contra. Nada en contra. Y lo que necesitamos es sumar gente. Incluso nosotros en ningún momento hemos dicho, no puede venir, la convocatoria es abierta. ¿Quién quiere estar en el grupo? Pues que venga. Lo único es que sí trabajamos muchísimo y pues las ideas surgen y además asumimos compromisos permanentes. Bueno, entonces, segundo aporte para este colectivo, por eso les hice la pregunta, cada uno tiene el derecho de los aquí presentes en cada semana sacar en Cali Escribe, lo que precisamente por eso les di a ustedes como esa reflexión sobre la meta a cumplir. Creo que Rosita nos puede ayudar algo muchísimo sobre el tema de la Sagrada Familia en una posición ya escrita, como una columna. Muy bien, nosotros le colocamos las fotografías, si usted considera, para que permanentemente, si ustedes lo desean, el faro de luz y de esperanza en la defensa del patrimonio histórico se mantenga, de tal manera que cada 8 días uno de nosotros va a tener el derecho de publicar esa reflexión. Entonces seguimos en el tema de la gestión y todo ese desarrollo alrededor de Chía, ya como lo general. Entonces entramos a lo particular. En la primera semana Chipichapa, en la segunda semana Plaza Toros, en la segunda semana suya, ¿ya? Entonces que cada uno va una semana entera, que inclusive como ustedes la quieren llamar, puede ser la columna Chía y vender Chía, porque la gente al principio es muy difícil entender qué es Chía, pero al final va a ser una cosa grande e importante. Y usted también lo dijo, la reflexión jurídica muy aterrizada al caso Cali, ¿no? Y cuando uno quiere vender algo, hay que venderlo en la ciencia de la comunicación o de la política. Se desarrolla de los sectores sociales, económicos, de lo general o particular. En este caso, de lo particular, sin perder el norte de lo general, pero lo particular es como bien lo dijiste, Estatuto de Usos del Suelo Urbano de 1993, pero de Acuerdo 69 en 2000, etcétera, etcétera. Entonces, para que ese norte jurídico lo tengamos, ¿ya? Y yo les voy, mi primera columna de última de todos ustedes la pueden agarrar. Yo no me canso, y nadie lo más lo ha hecho en la ciudad. El dolor más grande que yo puedo percibir en la ciudad. El Estadio Pascual Guerrero en sus
lado oriental y occidental, es decir, carrera 34 y carrera 36, lo ampliaron, y eso que yo soy defensor del estadio como el hito urbano, el mayor hito urbano donde todas las clases socioeconómicas se hacen presentes. Entonces, se amplió ese estadio sobre la carrera 34 y sobre la carrera 36, y se perdieron los andenes, se perdió la circulación, se perdieron una calzada de las vías. Nosotros de niños ahí nos recreábamos en esas calles, jugábamos impresionante porque era espacio público. Y entonces es ilegal, porque el único que aquí, excúsenme que lo diga, puede corroborar mi expresión, es ilegal que un bien de uso público en Cali, como es unas vías y sus andenes, se incorporen a un uso de un titular que es nuestro amor, Univalle, pero él patrimonialmente es un particular, es Univalle. Entonces eso no es el departamento del Valle del Cauca, que se lo legó a la Universidad del Valle. La alcaldía de Cali también coadyuvó en eso, porque eso inicialmente el gobierno nacional lo hizo con el departamento del Valle del Cauca. Entonces eso fue y yo lo denuncié en la Procuraduría, en la Fiscalía, y les tocó a todos subir y bajar gradas, a los alcaldes Guerrero, Ospina y sus directores de planeación y el curador urbano y todos los que permitieron ese adefesio desde el punto de vista de ciudad. Yo defiendo el patrimonio deportivo, por supuesto, pero está más allá. Entonces ese es el tema mío. Entonces, y lo vamos rotando. Entonces, ¿aceptan la invitación? Sí, chévere. Nosotros lo que necesitamos es sensibilizar. Claro. Realmente eso es... Y ustedes saben que al cabo, en lo que estamos haciendo, de año y medio tenemos un libro y lo lanzamos, porque esto hay que mantenerlo. Y o sea que usted tiene elementos para el doctorado, impresionante. Claro que sí, muchas gracias, Ramiro. Bueno, una frase final pues para cerrar nuestro gran encuentro de ciudad alrededor de la defensa del patrimonio histórico, urbano y arquitectónico de Cali. Pues yo creo que serán bienvenidos todas las organizaciones y todas las personas que desde un pensamiento ilustrado quieren colaborar y quieren incorporarse al Grupo Cheo. Que cuidemos nuestro patrimonio, a través de él nos encontremos a nosotros mismos y construyamos nuestro futuro. La invitación la haría yo a todos los estamentos educativos para que se incorporen ya sea la asignatura o al menos un módulo de patrimonio y sensibilizar a todos los caleños sobre el tema. Es defender nuestro patrimonio cultural, es defender nuestra historia y nuestra identidad como caleños y como vallecaucanos. Nos sumamos a defender el patrimonio urbano, el histórico, el arquitectónico, el cultural de la ciudad de Cali. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Buen día.